Levítico capítulo 7, versículo 16. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que quede de él lo comerán al día siguiente. Póngase cómodo, por favor. Y vamos a continuar viendo al Señor Jesucristo en las ofrendas de Levítico. El libro de Levítico está lleno de sombra y figura de realidades espirituales. Y en cada uno de los sacrificios, en cada una de las ofrendas, debemos de mirar, hermanos, espiritualmente a Cristo. En el versículo 16 de Levítico 7 que estamos meditando, se menciona la segunda clase de ofrenda de paz, ya que son tres clases de ofrenda: la ofrenda en acción de gracias, y la segunda ofrenda mencionada es la ofrenda de paz por un voto voluntario. Esta es la segunda ofrenda de paz que se registra en Levítico capítulo 7 a partir del versículo 16. Ofrenda de paz por un voto voluntario. Esta ofrenda de paz consagrada a Dios era una ofrenda voluntaria, era una ofrenda personal, era una ofrenda individual que era fruto de la devoción de los creyentes hebreos. Ellos, de manera personal, de manera voluntaria, cuando sentían, cuando les nacía presentar una ofrenda a Dios, hermanos, era una ofrenda de paz y se le decía por voto o manera voluntaria. También esta ofrenda se hacía cuando algún creyente en el primer pacto quería comprometerse con Dios en algún aspecto de su vida, quería hacer un compromiso con Dios. Entonces, hermanos, venía ante el sacerdote y presentaba la ofrenda de paz por el voto, por la promesa o por el compromiso, hermano, que quería realizar con Dios. Algo que me llama la atención en esta ofrenda de paz es que los sacerdotes tenían la autorización de parte de Dios para comer la ofrenda. Amén. También estaban autorizados para comer esta ofrenda. Era una ofrenda comestible. Pero la ordenanza de Dios era que esta ofrenda la podían comer el día de la consagración, como dice aquí en el texto. Pero también, si llegaba a quedar parte de esa ofrenda, podían comerla hasta el día siguiente. Vuelvo a leer el texto: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Aquí miramos una diferencia entre la primera ofrenda que se menciona en los versículos anteriores, hermanos, que estaba ordenado por Dios que se podía o se tenía que comer el día del sacrificio y no se podía dejar para el otro día, en la ofrenda de acción de gracias. Pero en la ofrenda voluntaria o por voto sí estaba permitido que se comiera el día del sacrificio y podían comerla al día siguiente. Todo esto, hermanos, tiene una explicación y son figuras de realidades espirituales. Vamos a entrar a discernir espiritualmente la palabra. Vamos a entrar a la esencia espiritual de esta porción de la Escritura. La realidad espiritual es la siguiente. A manera de fundamento, debo mencionar una vez más que la ofrenda representa a Cristo. ¿Qué representa esta ofrenda? A Cristo. Ahora, cuando nosotros en lo espiritual, cuando nosotros voluntariamente nos entregamos a Dios, cuando voluntariamente, hermanos,
al llegar al grado de conciencia de quién es Cristo, lo que representa Cristo, lo que significa para mí, y yo de manera voluntaria me entrego a Dios, al disfrute de Cristo, hermanos, esa ofrenda es la ofrenda más grande, más agradable para Dios. Mire que la ofrenda más grande de tu vida es cuando usted voluntariamente se rinde a la voluntad de Dios. Esa es la ofrenda más grande, hermanos, que se le puede considerar una ofrenda de paz espiritualmente. Cuando usted, cuando yo nos entregamos a Cristo, ahí se cumple la realidad que al entregarnos voluntariamente, hermanos, al Señor, lo disfrutamos, lo comemos espiritualmente como la ofrenda de paz que era comida por el sacerdote. Entonces, el disfrute de Cristo en nosotros, hermanos, es más prolongado, es más duradero. El disfrute de Cristo en nosotros es más profundo, es más intenso. La experiencia es más real, la experiencia es más profunda cuando voluntariamente nosotros nos entregamos a Él. Por ejemplo, cuando uno dice: yo voluntariamente de mí nace, voy a levantarme a orar a tal hora de la noche. O cuando, por ejemplo, como hoy yo experimenté algo glorioso, hermanos, en la oración, antes de empezar el culto, antes de que ustedes llegaran, siempre me propongo en mi corazón, hermanos, antes, estar media hora antes orando ya aquí. Y cuando uno dice: yo voluntariamente lo voy a hacer, me voy a consagrar, me voy a dedicar a Dios, hermanos, el disfrute de Cristo como ofrenda es mucho mayor. El disfrute del Señor es más profundo. El disfrute del Señor es más real. Todos los creyentes oramos, pero muchas veces oramos por compromiso, oramos por una necesidad, oramos en medio de la enfermedad. Pero estando sano, estando completo, hermanos, sin tener ninguna necesidad, sin tener ninguna enfermedad, que usted diga: yo me voy a entregar a la oración, me voy a entregar al ayuno. Hermano, la experiencia, el disfrute de Cristo es más profundo. Por ello, esta ofrenda que era voluntaria, hermanos, su disfrute era más profundo, su disfrute era más grande, su disfrute era más largo en tiempo. La podían disfrutar el día del sacrificio, pero también la podían disfrutar hasta el día siguiente. O sea que el disfrute de la ofrenda, hermanos, abarcaba hasta el segundo día. Amén. Entonces, en lo espiritual, eso es lo que significa, hermanos, cuando nosotros nos entregamos voluntariamente a Dios, no a la fuerza, no por compromiso, cuando le buscamos de verdad, de corazón, sea por medio de la oración, sea por medio del ayuno, sea por medio de la meditación de la palabra. Hermanos, cuando lo hacemos de manera voluntaria, disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda, como nuestro sacrificio, de una manera más real. Haga la prueba, mi hermano. Disfrute a Cristo de manera voluntaria. No lo haga por necesidad. No lo haga por miedo. Voy a buscar a Dios para que no me enferme de COVID. No. Hágalo de manera voluntaria. Voy a orar para que no me enferme. No. Ore de manera voluntaria, mi hermano. No lo haga por temor a las circunstancias, no lo haga por la magnitud de la prueba, que hermano, no lo haga porque tenga que hacerlo, porque está llorando, porque tiene miedo, porque está enfermo. No, hermanos, entréguese a Dios de manera voluntaria. Entreguémonos al disfrute de Cristo de manera voluntaria, hermanos. Entonces la experiencia de Él espiritualmente como la ofrenda de paz será profunda, será extensa, será amplia. El sacerdote podía disfrutar de la ofrenda, hermanos, el día del sacrificio, pero también hasta el día siguiente. Ese tiempo, hermanos, del día del sacrificio y el tiempo hasta el otro día me habla de que la ofrenda de paz de manera voluntaria era una experiencia sólida. Me habla del disfrute intenso, profundo, hermanos, de Cristo. Ese disfrute real, ese disfrute duradero.
pero tiene que ser voluntario. Muchas veces ayunamos forzosamente porque tocó la semana de ayuno. Muchas veces meditamos la Biblia como en los tiempos pasados porque el miércoles me tocaba participar. Espero que ahora de manera voluntaria mediten la palabra. Que de ustedes nazca: voy a hacer lo que hace el pastor, quizá no profundamente como él, pero voy a estudiar un versículo cada día. Entonces el disfrute de Cristo será profundo. Esa es la aplicación de la ofrenda de paz voluntaria, que se podía comer el día de la consagración, pero también estaba permitido comerlo hasta el otro día. La experiencia de Cristo profunda en nuestras vidas. Propongas, hermanos. Hay muchas cosas que como creyentes tenemos que proponernos de manera voluntaria, sin necesidad que papá o mamá nos ande forzando, sin necesidad que el pastor nos ande motivando, nos ande exhortando. No, tenemos que llegar a ese grado de conciencia, de madurez. Voy a orar voluntariamente, voy a ayunar voluntariamente, voy a leer la palabra voluntariamente, me voy a congregar voluntariamente. Cuando usted toma esa decisión de hacerlo de manera voluntaria, entonces estará disfrutando, hermanos, a Cristo como ofrenda de paz, y su corazón rendido, hermanos, será como una ofrenda presentada también a Dios. Su corazón rendido. Aleluya. Vamos al versículo 17. Aquí encontramos otra ordenanza en relación a esta ofrenda. Estamos hablando de la ofrenda de paz de manera voluntaria. Todos estos versículos hasta el 21 hablan de la ofrenda de paz de manera voluntaria, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Amén. A partir del versículo 17 encontramos una prohibición de parte de Dios. Acuérdese que era la ley del sacrificio de paz, pero en sus tres modalidades: ofrenda de paz en acción de gracias, ofrenda de paz de manera voluntaria o por un voto. Aquí estamos abarcando las dos últimas, por un voto o de manera voluntaria. Entonces la ordenanza de Dios en el versículo 17 es la siguiente: lo que quedare de la carne del sacrificio. ¿De cuál sacrificio? De la ofrenda de paz, fuere por voto o de manera voluntaria, hasta el tercer día, esa carne que quedaba hasta el tercer día, no la podían comer. Esa carne de la ofrenda de paz era permitida que el sacerdote la comiera el primer día, el segundo día, pero el tercer día no podía comerla. A lo mejor sucedía que si sacrificaban un animal gordo, porque los animales, hermanos, en aquel tiempo, pues a Dios se le daba lo mejor. Si eran carneros, si eran toros, si eran becerros, hermanos, lo más hermoso, lo más sano, lo más grande era para Dios. Y probablemente el sacerdote, hermanos, después de sacrificar una ofrenda voluntaria al ganado o cualquier tipo de animal, hermanos, del rebaño, que presentaran a Dios como ofrenda voluntaria de paz, a lo mejor la carne era abundante, abundaba la carne, porque está hablando de la carne del sacrificio, del animal sacrificado. Y esa carne la podía comer el sacerdote el primer día, el segundo día, pero el tercer día, para el tercer día, si en el segundo día no podía terminarse la carne del sacrificio y llegaba el tercer día, ya no podía el sacerdote disfrutar la carne de la ofrenda. Estaba prohibido por Dios. Esa carne tenía que ser quemada en el fuego. ¿De qué nos está hablando aquí? Si la ofrenda es Cristo, y si comer la carne espiritualmente significa el disfrute de Cristo, de nosotros como iglesia,
que somos el real sacerdocio, entonces, ¿qué significado espiritual tiene de que no se podía comer la carne al tercer día? Tenía que ser quemada, tenía que quemarse en el fuego, para que podamos entender, discernir, que ese es el propósito. Espiritualmente este versículo, hermanos, debemos de contemplar dos palabras importantes, que estas dos palabras en este versículo serán la llave de entendimiento, de discernimiento, de interpretación espiritual de la palabra a nuestras vidas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Que son palabras llaves para discernir la realidad espiritual en este versículo. Repite conmigo: tercer día. Tercer día. Repite conmigo: fuego. Esas dos palabras son importantes, hermanos, para entender por el Espíritu qué es lo que Dios nos está enseñando a manera de figura, hermanos, en este versículo, para que nosotros apliquemos espiritualmente la realidad espiritual de que la carne para el tercer día no se podía comer y tenía que pasar en fuego. El número 3, que es un número clave en este versículo, el número 3 representa la obra de resurrección. Si Cristo es la ofrenda, la carne habla del sacrificio de Cristo, del disfrute de Cristo. El número 3, el tercer día, me habla de la obra de resurrección. El fuego espiritualmente me habla o representa del juicio de Dios. La aplicación, hermanos, de esta ordenanza, que la carne al tercer día no podía comerse, tenía que ser quemada. La realidad espiritual es, ponga atención, voy a mencionarla: el Señor Jesucristo pasó en el juicio de Dios, en la cruz, en el altar del sacrificio, pero se levantó al tercer día en el poder de la resurrección como una ofrenda perfecta. Y en el tercer día, en el día de la resurrección, nada pecaminoso, nada humano, nada carnal, nada natural podía, hermanos, intervenir en la obra de resurrección. De hecho, la obra de resurrección, hermanos, es netamente espiritual. Ahí no se involucra la carne, ahí no participa la carne, ahí el pecado, lo natural, lo terrenal, lo pecaminoso, no tiene nada que ver. De hecho, hablando en términos literales y espirituales, ¿en qué día resucitó el Señor Jesús? En el tercer día. Y muy de mañana, ya resucitado. Mire lo que les voy a decir y les va a abrir el entendimiento a muchos. Ya resucitado en el tercer día, María Magdalena corrió y le dijo: Rabí, maestro. Lo quería tocar, lo quería agarrar. ¿Y qué le dijo el Señor? No me toques. Todavía no me toques, porque estoy en el poder de la resurrección. Y en esta dimensión, en esta experiencia de vida, nada pecaminoso, nada carnal, nada natural puede participar todavía del disfrute, a menos que sea santificado por el Espíritu Santo. Ahí está el cumplimiento de esa realidad espiritual, de que en el tercer día me está hablando de la vida gloriosa de resurrección, que nada inmundo, nada pecaminoso, nada de la tierra, hermanos, en su naturaleza nativa, por así decirlo, puede participar o puede disfrutar de la bendición, hermanos, de Cristo. Eso lo vamos a mirar en el contexto, porque nos sigue enseñando de eso. Entonces el tercer día me habla del poder de la resurrección, la obra de resurrección. El tercer día es netamente de Dios. El tercer día me habla de la obra divina, me habla de la obra humana, donde la obra carnal, pecaminosa del hombre no tiene nada que ver ahí. Bendito es el nombre del Señor. Que la carne fuera al fuego, me está hablando, hermanos, de que Cristo fue a la cruz
para padecer bajo el juicio de Dios, para que nosotros pudiéramos posteriormente disfrutarlo como ofrenda perfecta que nos santifica para entrar al disfrute eterno del Señor. Versículo 18, por favor. Seguimos hablando del tercer día. En relación al tercer día, mire cómo el Espíritu Santo le da mucha importancia al tercer día, hermanos. Por la palabra sabemos que el tercer día habla de la resurrección, la vida de resurrección, la obra de resurrección. Entonces el tercer día dice: si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, si algún atrevido, hermanos, algún temerario por ahí, alguna persona atrevida, desobediente, llegaba a tocar, llegaba a comer de la carne de la ofrenda del sacrificio de paz al tercer día, mire lo que le pasaba. Mire lo que sucedía. Si se comiera de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. La obra del tercer día es una obra santísima, mis hermanos. Lo que representa el tercer día es algo santísimo, que humanamente, terrenalmente, el hombre por sí mismo no puede tocar, no puede disfrutar, a menos que sea santificado. En este caso, la única manera de experimentar la vida gloriosa de resurrección es una obra completa, única y exclusiva del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos disfrutar a Cristo, podemos comerlo, pero por sí mismo no se puede. No era aceptable esa ofrenda. Esa carne del sacrificio quedaba contaminada, no se aceptaba, y a la persona o al creyente hebreo se le tomaba como pecador. Nada pecaminoso. Lo espiritual es que nada pecaminoso, nada carnal puede experimentar el disfrute de la vida en resurrección. De hecho, hermanos, un ejemplo perfecto es la Santa Cena. Nada inmundo puede participar del disfrute de Cristo en la Santa Cena. Ningún creyente sucio, ningún creyente contaminado, ningún creyente que vive en pecado debe de participar del disfrute de Cristo en la Santa Cena. Porque la Santa Cena expresa esa realidad, la realidad del nuevo pacto en la sangre, en el cuerpo de Cristo, la vida de resurrección por medio de la muerte, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, creo que estoy siendo claro que nada humano, nada pecaminoso puede entrar en relación del disfrute de Cristo. Vamos a avanzar al versículo 19. En el versículo 19 dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia. Mire, ¿quiénes podían comer de la carne del sacrificio de paz que es Cristo? Solamente las personas que estaban limpias. ¿Quién puede disfrutar a Cristo como su alimento vivo? ¿Quién puede comer a Cristo espiritualmente ahora? Solamente aquellos que están limpios, que son limpios. Nada inmundo podía tocar la carne del sacrificio. Lo inmundo no puede tener el disfrute de lo sagrado de Dios. No hay relación alguna entre lo inmundo y lo glorioso de la vida en resurrección. Este versículo lo que nos está enseñando es, hermanos, que lo santo, lo limpio, solamente lo santo y lo limpio puede comer del sacrificio. Lo santo come lo santo. Solamente lo limpio puede disfrutar de la santidad
de la ofrenda, Cristo, la ofrenda perfecta. Versículo 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahvé, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Era tan importante para Dios la ofrenda de paz, puesto que representaba a Cristo, la ofrenda perfecta, que Dios prohibió que ninguna persona inmunda, sucia, en pecado, podía tener comunión, no podía disfrutar, no podía comer del banquete del sacrificio de paz. Oiga, era un banquete, porque era carne de sacrificio, santa, consagrada. Era una comida, figura de la realidad del disfrute de Cristo, del sustento de Cristo, de la porción de Cristo en nuestras vidas, del suministro de Cristo ahora en nosotros como nuestro banquete, como nuestro alimento. Y aquí la ordenanza de Dios era que toda persona inmunda que comía de la carne del sacrificio de paz, esa persona era cortada de entre el pueblo. No está hablando de muerte, sino que simplemente perdía su derecho, perdía el disfrute, perdía la comunión, prácticamente la excomulgaban de participar en las bendiciones de los sacrificios, hermanos, de las ofrendas. No tenía parte, no digo suerte porque nosotros los cristianos no andamos por suerte, hermanos, no tenía parte alguna con el disfrute de los asuntos espirituales, de las fiestas ceremoniales, del culto en el tabernáculo de Dios. En otras palabras, hermanos, por causa de la inmundicia y del atrevimiento de tomar lo santo y comer lo santo, esa persona rompía su comunión espiritual. La inmundicia, hermanos, que se menciona ahí, está hablando de algo que se hiciera sucio. Una persona inmunda es una persona sucia, es una persona pecaminosa. Hablando de creyentes, estamos hablando del creyente pecaminoso que se contamina, que se ensucia conscientemente, voluntariamente, hermanos, y que no le importa consagrarse para lo santo. Hermanos, ese creyente no debe de participar de la comunión espiritual. Ese creyente rompe su comunión. La inmundicia hace que pierda su comunión espiritual. Por eso en la Santa Cena se exige mucho, hermanos, que no andemos en pecado, que no andemos haciendo cosas indebidas, porque no se debe. En el versículo 21, lo último, ya para terminar, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, y está hablando de los creyentes hebreos, estaba hablando de los creyentes israelitas. Inmundicia de hombre, está hablando de la contaminación, hermanos, sexual. Inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahvé, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Se lo digo en términos espirituales: aquel creyente inmundo que quiere comer a Cristo y quiere disfrutar a Cristo andando en pecado, sin apartarse de lo malo, de lo que Dios aborrece, esa persona al final perderá su comunión con Dios. La enseñanza espiritual es: no podemos disfrutar a Cristo, no podemos comer a Cristo como nuestra ofrenda, no podemos tener a Cristo como el disfrute espiritual si andamos en pecado. No se puede, mi hermano. Toda persona contaminada se le rompía la comunión espiritual.
El creyente, cuando está en pecado, no puede participar de lo santo de Cristo. Pierde el disfrute de Cristo. Rompe su comunión con Dios. Rompe su relación con la vida de resurrección. Ahora, es muy característico cuando el creyente anda en pecado, automáticamente la relación con Dios se rompe. ¿Y qué es lo que hace el creyente cuando cae en pecado? No todos, pero la mayoría empieza a distanciarse. Ya no viene a los cultos, ya no se presenta a la Santa Cena, deja de congregarse, se va enfriando y al ratito, hermanos, queda completamente cortado de la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y al final desaparece por completo de la congregación. ¿Qué pasó? Fue cortado del pueblo, fue cortado del cuerpo de Cristo. Ahora, no porque el pastor lo bote de la iglesia, sino que por causa de su pecado, por causa de su maldad, hermanos, automáticamente la relación se rompe. La ofrenda de paz me habla de la santidad del sacrificio de Cristo. Podemos comerlo el día, al segundo día, pero permanecer en el tercer día, hermanos, no podemos humanamente. Tenemos que andar en santificación. Es demasiada, hermanos, importante la ofrenda de paz, porque me habla de la santidad de Cristo como ofrenda perfecta por nosotros. Ahora nosotros, iglesia, tenemos el disfrute de Cristo. Está a nuestro alcance. Valoremos esa oportunidad que tenemos de comer a Cristo, de disfrutar a Cristo. Mira que qué bonito es disfrutarlo en la oración. Qué bonito es disfrutarlo diariamente en la palabra. Qué bonito, hermanos, es amanecer y despertar con esa conciencia de que hay un Dios poderoso que está sobre tu cabeza, cuidándote, guardándote, bendiciéndote. Esa es la realidad de la ofrenda de paz. Ahora en nosotros es el disfrute del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Demasiado santo que no podemos disfrutarlo en pecado, en maldad. No se te olvide, lo santo come de lo santo. Póngase